Madre mía, qué revuelo ha causado Can Yaman con lo que ha dicho sobre Demet Özdemir. O mejor dicho, lo que no ha dicho, pero se entiende perfectamente. Esto huele a salseo del bueno. A ver, que Can Yaman no olvida una escena con Demet Özdemir, eso ya de por sí es noticia. Pero es que la razón oculta detrás de esto, prepárense. Porque parece que el actor turco tiene un punto débil por su excompañera de reparto, y no por cualquier escena, no. Hablamos de esa escena que marcó un antes y un después en Erkenci, esa que todos recordamos por la tensión, la química, el momento cumbre. Para ser honestos, todos sabíamos que entre Can y Demet había algo más que amistad, ¿verdad? Las cámaras los captaron, los rumores volaban. Y ahora, que Can salga a decir, más o menos, que esa escena con Demet sigue latente en su memoria, ¡ay Dios mío! No es solo un recuerdo de trabajo, eso está claro. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, aunque parezca un conquistador imparable, tiene un corazón que todavía suspira por ciertos momentos vividos. Y esa escena fue especial. Fue la que consolidó su química explosiva en pantalla, la que hizo que millones de fans soñaran con que lo suyo trascendiera la ficción. Y ahora, después de todo este tiempo, después de que ambos hayan seguido sus caminos, él saca esto a colación. Muchos dicen que es pura nostalgia, que es simplemente recordar un éxito profesional. Pero yo sospecho que hay más miga en esto. Sospecho que Can está enviando un mensaje. Un mensaje a Demet, quizás, o un mensaje a todos los que se enamoraron de su pareja en la serie. Es como decir, no olvido lo que vivimos, y eso me marcó. Y piensen en el timín, No es una declaración cualquiera. A ver, él podría estar enfocado en sus nuevos proyectos, en su vida actual. Pero saca a relucir esta escena, esta conexión con Demet Özdemir. ¿Por qué ahora? ¿Será que se arrepiente de algo? ¿Será que se da cuenta de lo que tuvo y lo dejó ir? Es que seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era de otro mundo. Cuando se miraban, cuando se tocaban, se notaba que había algo real. Y si él ahora lo menciona, no es por casualidad. Es porque esa escena representa algo significativo para él. Tal vez el momento en que se dio cuenta de la magnitud de su conexión, o el momento en que las cosas empezaron a complicarse. La razón oculta, como bien dice el titular, ahí está la clave. No es solo una escena. Es el recuerdo de una conexión intensa, de unos momentos que para Can, evidentemente, no han pasado al olvido. Y eso, amigos míos, es salseo en estado puro. Nos hace preguntarnos, ¿sigue sintiendo algo por Demet? ¿Está intentando llamar su atención? ¿O simplemente está nostálgico de una época dorada? Me imagino a Can Yaman pensando, recuerdo esa escena, y mi corazón da un vuelco. Es ese tipo de recuerdo que te saca una sonrisa y a la vez un suspiro. Y que él lo comparta, aunque sea de forma indirecta, nos abre la puerta a un montón de especulaciones. Creo que esta declaración pone de manifiesto que a pesar de las apariencias y de las nuevas relaciones que hayan podido tener, hay ciertos vínculos que son difíciles de borrar. Y la conexión entre Can y Demet, esa que explotó en pantalla, parece ser uno de ellos. Así que, para resumir, Can Yaman no olvida esa escena con Demet Özdemir porque representa un punto de inflexión, un momento clave en su vida personal y profesional que lo marcó profundamente. Y la razón oculta es nada más y nada menos que la huella imborrable que dejó esa conexión en él. Pero ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿creéis que esta mención de Can es una señal de que aún hay sentimientos por Demet, o es solo una forma de avivar la nostalgia de los fans?